Recientemente se reconoció que los trastornos psiquiátricos son un problema en la población por su magnitud y trascendencia en la población afectada, y la atención se ha enfocado especialmente en los estados depresivos. Los trastornos de ansiedad en conjunto alcanzan una magnitud semejante a la de los trastornos afectivos y tienden a la cronicidad, conllevando diferentes grados de discapacidad. En muchos casos se desarrollan episodios depresivos y estados mixtos, o se complican por el abuso y la dependencia del alcohol y los tranquilizantes. Los trastornos de ansiedad se caracterizan por miedo excesivo y evitación en respuesta a objetos y situaciones específicas que en realidad no representan un peligro real. En México son los trastornos psiquiátricos más frecuentes. Estos padecimientos afectan enormemente el desempeño laboral, académico y social, consumen muchos recursos de salud y son un factor de riesgo para los trastornos cardiovasculares. Cuando se presentan simultáneamente con la depresión mayor, el abuso de sustancias, los trastornos alimentarios y los trastornos severos de la personalidad se convierten en el principal obstáculo para su tratamiento. Los trastornos de ansiedad, está bien establecido que su base neurobiológica está en las alteraciones del circuito cerebral del miedo, un aumento en la respuesta de la amígdala a los estímulos de miedo y una disminución de la capacidad de la corteza prefrontal ventral para disminuir la respuesta del miedo antes de que se extinga, junto con una disminución de la conectividad con el hipocampo. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por la presencia de ansiedad y preocupaciones de carácter excesivo y persistente durante al menos 6 meses. La ansiedad se asocia a inquietud, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones en el sueño. El trastorno por estrés postraumático se presenta cuando el paciente ha estado expuesto a un acontecimiento altamente traumático en el que estuviera amenazada su integridad física o la de los demás, y se caracteriza por la reexperimentación del evento con recuerdos recurrentes e intrusos que provocan malestar, síntomas debido al aumento en la activación, irritabilidad, hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto, dificultades para conciliar o mantener el sueño, así como irritación persistente de los estímulos relacionados con el trauma. El trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por la presencia de obsesiones, pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que causan malestar o ansiedad significativa, y de compulsiones, que son comportamientos o actos mentales de carácter repetitivo que se realizan para disminuir la ansiedad provocada por la obsesión y para prevenir de algún acontecimiento negativo, por ejemplo, el lavado, limpieza, la verificación, el orden, respetar reglas estrictas, exigir garantías, lo que incluye lavarse las manos hasta lastimar la piel, verificar varias veces, por ejemplo, que las puertas están con llave, verificar varias veces que la estufa está apagada, contar siguiendo determinados patrones, repetir en voz baja una plegaria, una palabra o una frase, ordenar cosas por tamaño, forma y color, de modo que estén orientadas correctamente de acuerdo a sus características. La fobia social, el temor persistente por una o más situaciones sociales o actuaciones en público en las que la persona se ve expuesta a personas que no pertenecen al ámbito familiar o a la posible evaluación por parte de los demás, presentando el temor de actuar de un modo que sea humillante o embarazoso.
Las situaciones sociales temidas se evitan o se experimentan con ansiedad y malestar muy intensos. La fobia específica es temor persistente y acusado que es excesivo, irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específicos, por ejemplo, animales, sangre, alturas, tormentas, aviones o elevadores. El trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica se caracteriza por síntomas provenientes de ansiedad que se consideran secundarios a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad subyacente. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias se caracteriza por síntomas provenientes de ansiedad que se consideran secundarios a los efectos fisiológicos directos de una droga o un fármaco. El ataque de pánico es el trastorno psiquiátrico que se presenta con más frecuencia comúnmente. El paciente lo confunde con un infarto del corazón. El trastorno de pánico se inicia alrededor de los 18 años de edad y la agorafobia, en otras palabras, como el temor o la evitación de encontrarse en lugares o situaciones en donde escapar puede resultar difícil, o en lugares en el que en caso de presentarse una crisis o una urgencia pueda no disponerse de ayuda, inicia regularmente a los 17 años de edad. Los ataques de pánico se caracterizan por tres componentes: crisis de angustia recurrentes, la que se presenta en forma inesperada, así como ansiedad anticipatoria de volver a presentar otra crisis. Estas crisis de ansiedad se caracterizan por episodios súbitos de ansiedad intensa o miedo que duran menos de una hora, alcanzando su máxima expresión en los primeros 10 minutos y que se acompañan de síntomas somáticos como palpitaciones, sensación de falta de aire, así como de temor de que se llegue a presentar una terrible consecuencia física, mental o social por la crisis de angustia. Posterior a la crisis, los pacientes refieren sentirse cansados o exhaustos. La frecuencia de las crisis puede variar de ser ocasionales en meses o años a más de 10 o 20 crisis en un día. Los síntomas más comunes: palpitaciones, taquicardia, sensación de desmayo, sensación de falta de aire, sensación de ahogo, opresión torácica, sudoración y temblor, que pueden estar acompañados de sensaciones de oleadas de calor o frío, adormecimiento u hormigueo de las extremidades, náuseas, vómitos o molestias abdominales. Dentro de las catástrofes temidas es muy común la sensación de desmayarse, autoagredirse, miedo a morir súbitamente por un infarto, miedo a amenazas a la integridad física, miedo a padecer una enfermedad vascular cerebral, a morir por asfixia, psicológicas. Esta categoría incluye las amenazas a la salud mental o al intelecto, miedo a perder el control o a volverse loco, padecer como enfermo mental, temor de que no disminuya la angustia por no saberlo manejar. En el contexto social se presenta miedo al rechazo, miedo a la crítica por parte de los demás, sensación de abandono, sensación de humillación, vergüenza, sentir la sensación de hacer una escena o hacer el ridículo. La ansiedad anticipatoria es una parte fundamental en las crisis de angustia, que se define como miedo al miedo. Se refiere a las consecuencias anticipadas de las crisis de angustia. Las personas que desarrollan ansiedad anticipatoria tienen la creencia de que los síntomas son peligrosos. La agorafobia, que usualmente se define como el temor o la evitación de encontrarse en lugares o en situaciones en donde escapar puede resultar difícil,
o encontrarse en lugares en el que, en el caso de presentarse una crisis, pueda no disponerse de ayuda. Existen situaciones temidas y evitadas cuando el paciente se encuentra solo o lejos de su propia zona de seguridad. Salir y dejar la casa sola, viajar solo o sola, encontrarse lejos del hogar, actividades comunes como manejar solo, en algunos casos estar lejos de hospitales. En aquellas situaciones cuando físicamente resulta difícil o imposible escapar en caso de ataques de pánico. Lugares muy concurridos, por ejemplo, trenes, camiones, barcos, aviones durante el vuelo. Viajar en metro o viajar en elevadores, en túneles, puentes. Quedarse atrapado en el tráfico cuando puede ser incómodo o embarazoso escapar en caso de crisis de angustia, por ejemplo en restaurantes, en teatros, en cines, estar sentado en el salón de belleza o en el dentista, en centros comerciales o tiendas departamentales, estar en el mercado o en supermercados, mientras se está formado incluso en fiestas o reuniones.